Bendecidos, amados. Bienvenidos a Podcast El Relato. Llevamos un tiempito sin tener contenido. No es que no hayamos querido, hemos estado ante ciertas circunstancias. Fui operado de mi rodilla, estuvimos de viaje y otra serie estamos en medio de remodelando aquí, tratando de poder prepararles a ustedes nuestro nuevo estudio. Así que en esas estamos. Pero eso no debe ser excusa y queremos pedirle, ¿verdad?, disculpa a cada uno de ustedes, primeramente al Señor y luego a cada uno de ustedes por no persistir en seguir creando contenido. Sé que algunos, como mi hermano Giancarlo, me ha estado pidiendo por favor que saque contenido y no lo habíamos hecho, así que perdonen por esa falta que hemos cometido primeramente al Señor y con ustedes en el proceso de la edificación. Pero no quería tardar más, sé que todavía falta mucho para poder terminar todo lo que queremos brindarle el mejor contenido posible y darle la mejor calidad posible para cada uno de ustedes. Pero no podemos usar eso de excusa, ¿verdad? Para no traerle contenido. Así que quise grabar un poco de todo esto, un poco de contenido para aquí Podcast El Relato, porque Podcast El Relato no se ha acabado. Falta muchísimo y vienen muchísimos proyectos dentro de Podcast El Relato que estamos listos y deseosos de poder poner a trabajar y a funcionar para el fin de la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que saludo a mis amados pastores, los pastores Rafael y Vilmari Díaz Fernández de la iglesia donde tengo el privilegio de congregarme, Manantial de Vida, Connecticut. Amén. Estamos ahí todos los domingos desde las 10:30 de la mañana en sesión permanente de oración y luego en nuestro servicio general a las 11 de la mañana, y todos los miércoles estamos en Escuela de Vida. Amén. Estamos estamos aquí en la ciudad de Waterbury para servirle a cada uno de ustedes. Amén. Así que son bienvenidos. Si no vas a ninguna iglesia, te invitamos a que compartas y seas edificado junto a nosotros en Manantial de Vida, Connecticut. Amén. También llegamos a ustedes gracias a Executive Hand Car Wash, los negocios que Dios nos ha permitido tener aquí, tanto en la ciudad de Thomastown, Connecticut, como en Bayamón, Puerto Rico. Así que llegando a algunos de esos sitios, no solamente tendrás un servicio de excelencia, sino que también apoyas todo este contenido que hacemos aquí en Podcast El Relato. Amén. Así que hablando de eso, hablando de esto un poco, queremos hablar en esta noche acerca de la fe. De la fe. ¿Por qué queremos hablar o mencionar la fe? Porque en estos días el Espíritu me ha estado ministrando fuertemente acerca de la fe y cómo tenemos que redefinir la fe. Hoy escuché algo muy interesante y es que no fuimos salvos por nuestra necesidad, fuimos salvos por un propósito. Entonces, la mentalidad de salvo por una necesidad de que yo era un pecador, de que yo era un mentiroso, un ladrón, un adúltero, un homosexual, no sé, alguien que da falso testimonio. Todas esas cosas eran una realidad en nuestra vida pasada, pero no fuimos salvos por eso, fuimos salvos por causa de un propósito, del propósito eterno de Dios. Y tener esa mentalidad provoca en que nosotros veamos a Dios desde la perspectiva de que Dios está para solucionar mis problemas, o vengo donde Dios a solucionar mis problemas. Y eso desvirtúa la realidad del evangelio y por lo tanto ha hecho creer o nacer en nosotros, y hemos aprendido también una teología, por si pudiéramos usar una palabra, equivocada acerca de lo que la fe es. Entonces pensamos que fe es meramente creer, ¿verdad? Ciertamente
la fe tiene un componente de creer, porque no necesito fe para aquello que yo conozco. Yo no necesito fe para saber que mi amada esposa Michelle Rivera es mi esposa. Está aquí, me aguanta todas mis locuras y todos mis momentos no tan santos. Está aquí, nos amamos, la puedo tocar, la puedo besar. No necesito fe para saber que ella es mi esposa, porque estamos casados. Hay documentos legales que lo registran, ¿verdad? Entonces, sí, la fe tiene un componente de creer, ¿verdad? De esperar y estar convencido de aquello que no vemos. Pero la fe va mucho más allá. En el capítulo 12 del libro de los Hebreos, en el versículo 2, la palabra dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cuando el apóstol aquí nos está diciendo que pongamos nuestra mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, ¿qué es lo primero que nos está diciendo? Nos está diciendo que la fe no es un verbo, es un sustantivo, es una sustancia que se llama Cristo, porque puesto los ojos en Jesús, el autor, y cuando la palabra utiliza ahí autor, está hablando de un sentido de pertenencia, de origen, de un partido, de un punto de partida, perdón, era lo que quería decir, de un punto de partida donde la fe es una expresión de algo. Tú no puedes tener fe si Cristo no la está produciendo en ti. Te voy a repetir eso. No puedes tener fe si Cristo no la está produciendo en ti. Si no, solamente estás teniendo un pensamiento positivo, un deseo positivo. Y deseo positivo y pensamiento positivo y confesión positiva no es fe. Es eso mismo, un deseo positivo, un pensamiento positivo, y no necesariamente es fe, es algo que yo puedo estar deseando, pero no algo en lo que estoy creyendo. Si lo que yo estoy creyendo, pensando, deseando, no proviene desde la sustancia de Cristo mismo, entonces no tengo fe. Entonces, ¿cómo puede venir algo desde la sustancia de Cristo? Bueno, cuando vamos al original de esa palabra, en el original griego donde se escribe el texto de Hebreo, la palabra ahí original que se usa es príncipe, el príncipe, no el autor, sino el príncipe. Y la referencia que está dando es que Cristo y la fe es el gobierno, ¿verdad? Es el gobierno de Dios que está en nosotros, que nos conduce, el gobierno conductor. Eso es lo que la fe es. La fe te va a conducir dentro de la obra consumada de Dios. Por eso tiene el poder de transformación. Por eso la fe transforma nuestro interior para que desde nuestro interior comience a manifestarse no lo que Dios va a hacer, sino lo que Dios hizo en Cristo. Es la obra consumada. Todo el punto de partida de nuestra fe tiene que ser la obra consumada de Cristo. No lo que Dios va a hacer, sino lo que Dios ya hizo. Y esa es la diferencia entre la verdadera fe y un pensamiento positivo. Un pensamiento positivo está esperando que Dios haga algo y realmente Dios ya hizo. Entonces, voy a poner este ejemplo. Supongamos que estamos orando por alguien que tiene una enfermedad terminal, ¿verdad? Perdón, el boricua se me está saliendo. Quería pronunciar esa palabra correctamente. Entonces, tiene una enfermedad terminal. Entonces, estamos orando, estamos creyendo de que Dios va a sanar a esa persona. Pero si dentro de el propósito eterno de Dios, esa persona ya cumplió sus días, ya cumplió propósito y Dios lo está llamando a su presencia. Entonces, ¿qué pasó con nuestra fe? ¿Fue una fe endeble? ¿Fue una fe débil? ¿No tuvimos la fe para
para expresar o manifestar el milagro de Dios en ninguna manera. Era que la fe en ese momento no era para creer por una sanidad, sino por una graduación, por alguien que se iba a graduar del estado natural al estado eterno en Dios, si esa persona tenía a Cristo, ¿verdad? Yo puedo traer un testimonio acerca de esto. Yo recuerdo que mi mamá padeció de Alzheimer y hubo un momento dado, ya los últimos meses de vida de mi mamá, que murió hace algunos 2 años atrás, o 2 años y algo, yo llegué a la realización de que Dios no la iba a sanar. No porque Dios no tuviera el poder, porque yo tenía 100% certeza de que Dios la podía sanar, de que Dios la podía levantar, de que Dios la podía restaurar y restablecer su mente y su memoria. Pero dentro de la obra consumada de Dios, para Dios, ella había corrido su carrera. Y en el espíritu yo pude entender de que Dios no iba a levantarla de ahí, de que Dios iba a cumplir el curso natural de la vida y que ella iba a ser graduada a la eternidad. Entonces, Dios me ayudó a navegar esos últimos meses. Eso no quiere decir, amados, que no lloré con su partida. Ciertamente lloré. Eso no quiere decir que yo la extrañe en lo natural, ¿verdad? Porque ya no tengo a mi mamá. A veces me quisiera poder hablar con ella y abrazarla, ¿verdad? Físicamente, porque sé que no puedo. Pero me va entendiendo. Entonces, la fe en ese instante obró no para el milagro, porque no era lo que estaba dentro de la obra consumada de Dios, sino para un consuelo y una aceptación de la voluntad de Dios. Hay veces que la fe nuestra tiene que ser ejercida para aceptar la voluntad de Dios. Es por donde nos está guiando y navegando ese gobierno conductor que se llama Cristo y el Espíritu Santo, que nos gobierna dentro de su obra consumada, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que habla el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Dígase de paso el capítulo 12 también y el verso 2. Entonces, cuando nosotros podemos comprender y conectar lo que Dios quiere realmente por medio de la fe, que no tiene que ver con milagros, prodigios, señales, que eso lo incluye, pero no es la sustancia de lo que la fe es, sino que la fe es un gobierno que se manifiesta dentro de ti para conducirte dentro de lo que Dios ya hizo, para llevarte a la próxima estación de Dios, para llevarte a alcanzar lo que Dios en la eternidad pasada ya hizo en favor tuyo, ya hizo, no, ni tan siquiera, porque esto no se trata de ti, sino lo que Dios ya hizo en favor de su propósito eterno, de lo que Dios ya hizo desde el tetelestai, desde el consumado es, para que tú no andes batallando, para que tú no andes falto de esperanza, para que tú no andes falto de paz. Hablaba con alguien hoy y me decía que confusión es un estado donde no hay paz, y donde no hay paz, Dios no puede obrar. Es un estado de esterilidad espiritual. La confusión es un estado de esterilidad espiritual, donde Dios no puede obrar, porque ¿cómo te va a llevar a entender a ti de que eso ya está hecho? Porque tú estás en confusión, estás en aturdimiento, estás en medio de una vorágine donde no puedes ver, donde no puedes entender, y las circunstancias externas han consumido todos tus sentidos y no puedes escuchar ni ver a Dios. Entonces, la fe viene para conducirte, para evitar esos estados y para que tú puedas abrazar y tú puedas estar plenamente convencido de que lo que aún tus ojos naturales no pueden ver,
ya en el espíritu se te ha sido mostrado. Ya tú tienes la convicción y la certeza de que Dios ya lo hizo, de que tú no tienes que pelear, de que tú no tienes que hacer ningún tipo de sacrificio. Oye, estábamos en Colombia y es una de las cosas que voy a empezar a subir. Eso no lo he podido subir antes por causa del problema que tuvimos aquí con el internet, pero lo vamos a subir. Las enseñanzas que tuvimos en Colombia, y en una de esas enseñanzas el apóstol Eliezer dijo algo muy poderoso, porque él dijo que David expresa en uno de los salmos que sacrificios y holocausto tú no quisiste, pero tenemos que entender por qué eso es tan poderoso. Eso es tan poderoso porque eso era el tiempo, David estaba en el tiempo de la ley, en el tiempo en el que los holocaustos y las ofrendas era lo que estaba vigente, era el pacto vigente, era lo que Dios honraba en ese tiempo. Pero David, inspirado por el Espíritu de Dios y de forma profética, establece que Dios no es eso lo que quiere, sino obediencia. Entonces, si aún en el viejo pacto, cuando era aceptado los holocaustos y las ofrendas, David dice, eso no es lo que Dios quiere. Él quiere obediencia. ¿Cómo crees que nosotros vamos a mover o a torcer la mano de Dios por actos que nosotros hagamos? No tenemos nada para ofrecerle a Dios. No importa los 40 días de ayuno que tú te tires. No importa las 10 horas de oración, las 20 horas de estudio de la palabra que tú crees que estás frotando la lámpara de Aladino para que Aladino salga y te conceda 3 deseos. No, es por medio de la fe. Pero ¿qué fe? No la de pensamiento positivo, sino la fe que te conduce por la obra consumada de Dios, por un gobierno que está ejercido dentro de ti, que ya está depositado en tu espíritu y que quiere afectar tu alma para que se sujete a la voluntad de Dios, para que manifiestes aquello que Dios dijo que ha de manifestarse. Esa es la realidad de Dios. Esa es la realidad de la fe. Ese es el punto neurálgico. Esa es la esencia de lo que la fe es. Esto no tiene que ver con que, oh no, yo tengo el don de fe y yo creo en las cosas increíbles de Dios y las maravillas, que Dios puede trasladar un monte al mar o separar el mar en dos. Ciertamente, yo creo que nuestro Dios es capaz de eso y mucho más. Yo creo que nuestro Dios es capaz de todas las cosas, pero más que eso, Dios está interesado en gobernarte por medio de la fe, en conducirte dentro de su obra consumada, para que tú puedas caminar en toda buena obra que Él preparó de antemano, para que tú y yo caminásemos en ella y el mundo pueda ver visible a Cristo por medio de ti y por medio de mí. ¿Cómo es posible que pueda ver a Cristo? Está diciendo herejía, que Mateo 24 dice que donde escuchen decir, ahí está el Cristo. Ahí está. No. Yo no estoy hablando de esas señales del fin. Yo estoy hablando de que la iglesia como representación de Cristo, no como hemos venido hablando en pasadas series, sino no como una institución religiosa, sino como una institución orgánica, viva, un cuerpo que representa la cabeza, ¿verdad? Esa iglesia que cuando te vean a ti y a mí, más que ver nuestro cuerpo físico, puedan discernir y ver al Cristo que nos habita. Pero eso se hace si lo hacemos mediante una fe que está no quiero usar la palabra centrada, sino una fe que ha nacido desde el corazón de Cristo, desde la sustancia misma de Cristo, para conducirnos y llevarnos dentro de su obra
consumada. ¿Sabe qué? Sin caos, sin desbalances emocionales, porque donde hay un desbalance emocional, donde nos dejamos llevar por desbalance, hay falta de fe. El gobierno no nos está conduciendo por esa obra consumada, porque la obra consumada lo dice, ya está hecho. Pero yo estoy temiendo porque no creo que está hecho, entonces no ando en fe. Y la palabra dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. No, que es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Todo el que opera desde una naturaleza sin fe es pecado. Entonces, Dios quiere librarte de la obra del pecado. Dios quiere librarte de la obra del pecado de la falta de fe. Y quiere sujetarte a su fe. Entonces, Pastor Emanuel, entonces, ¿cómo lo hago? Ríndete. Ríndete. Ríndete a Cristo. Deja que Él conduzca tu vida. Como dice el capítulo 8 del libro de Romanos, que es uno que cito mucho porque me gusta. Y los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que son gobernados por el Espíritu, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque están gobernados y rendidos al Espíritu y a la obra de Dios. Entonces, ese es el consejo que yo quiero dar en esta noche. Esa es la palabra que yo te quiero dar como un anticipo de todo lo que vamos a estar trayendo, para lo que nos estamos preparando, para lo que será la próxima temporada de Podcast El Relato, aquí a través de todos los medios que sale y llega a ustedes todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Nueva York. Lo que están en otras zonas, estamos en invierno aquí en el estado de Connecticut, el área este de los Estados Unidos, así que mi gente de Puerto Rico lo ve una hora más tarde, y de República Dominicana. Pero es una obra tan poderosa, la fe, que yo quería traerte eso en esta noche. Yo quería dejarte con este pensamiento, y prepárate porque venimos con mucho ánimo, con mucho ímpetu para lo que será nuestra próxima temporada aquí en Podcast El Relato. Amén. Así que no quiero tomarle más tiempo. Esto era, como decimos familiarmente y coloquialmente con alguna gente que tengo el privilegio de compartir, esto fue solamente un pisco labi. Esto solamente fue unos panes con ajo, un saludito para que vean que no nos hemos olvidado de ustedes y que pronto estaremos de nuevo trayendo contenido de nuestros nuevos estudios. Espero que ya para el domingo que viene podamos también dar un poco más hasta que completemos la obra que queremos hacer para brindarle el mejor contenido posible a través aquí de Podcast El Relato, donde queremos continuar edificando el cuerpo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que esto ha sido todo por esta hermosa noche que el Señor nos regala aquí en Podcast El Relato. Nos vemos pronto. Siga orando, manténgase unido, y no me quiero ir sin antes hacer una breve oración por todos aquellos que nos están viendo en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, así como tú me has convencido a mí, Señor, de que donde no hay paz, la confusión entra y trae devastación, Padre, y has establecido en mí la fe de tu Hijo. Así yo también oro para que tú establezcas, abra los ojos del entendimiento y establezcas la fe
de tu Hijo, Señor. Padre, ese gobierno conductor, Padre, en cada persona que nos está viendo, que puedan ser navegados por tu obra consumada, Señor, con plena certidumbre y certeza de que lo que estamos esperando de parte de ti es todo aquello que ya tú hiciste, Padre, desde tu tetelestai, desde tu consumado es, Padre, y viviremos en la certeza, en la certidumbre de que así será, Señor. Padre, y creemos que comprobaremos tu buena voluntad, agradable y perfecta. En esta hora, Padre Celestial, oro por cada uno de mis hermanos, que tu vida continúe siendo edificado en ellos y que ellos anden y que andemos, mejor dicho, en una mayor rendición a ti, Padre, en una mayor entrega para que una mayor manifestación de la vida de tu Hijo sea expresada en nosotros para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Amados, esto es todo por este pequeño segmento de podcast El Relato. Sean todos bendecidos, que la gracia y la paz de Dios les acompañe todos los días de su vida para que una mayor expresión de Cristo sea manifestada en cada uno de ustedes. Sean todos bendecidos. Hasta el próximo episodio aquí en Podcast El Relato.